90.1. Hoy con ustedes el pastor Irving Eliezer Romero desde Trujillo, Chiapas, Venezuela, a quien ya le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Un abrazo caluroso y que Dios les bendiga a todos grandemente, a toda nuestra audiencia que hoy nos escucha a través de Aries 92.1 FM. Quiero darles las gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes desde acá, desde La Chapa, Estado Trujillo, para toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Aries 92.1 y también los que nos escuchan a través del internet. Dios les bendiga a todos grandemente. Hoy vamos a tener un programa, mensajes de esperanza, totalmente diferente. Hoy quisiéramos hablar de una temática muy puntual, ya que vemos que también hay una necesidad puntual aún en esta área. Pero quisiéramos iniciar en esta tarde con una palabra de oración y los invito a toda nuestra audiencia que nos acompañe desde allí, desde el otro lado del receptor, que ustedes inclinen sus rostros, cierren sus ojos y podamos elevar una palabra de oración al Dios del cielo. Bendito Padre, Creador del cielo y de la tierra, estamos, Señor, delante de tu presencia en esta hora, un grupo de tus hijos, para darte gracias, Señor, por la vida, gracias por la oportunidad que nos regalas de poder compartir tu palabra a través de esta emisora y que tú puedas bendecir a nuestro querido director, también a toda nuestra audiencia que nos escucha en esta tarde en los distintos lugares de allí de Artigas. Oh Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas y vamos delante de ti en esta hora para que tu Santo Espíritu sea el que pueda dirigir nuestros labios y también pueda dirigir a nuestra audiencia en esta tarde. Estas súplicas te las hacemos en el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, un abrazo caluroso para toda nuestra audiencia en esta tarde, una tarde bastante soleada acá también en Venezuela. Después de tener muchos días de lluvia, tenemos una tarde bastante maravillosa donde el sol está radiante y gracias a Dios tenemos una buena temperatura también hoy. Acá tendremos más o menos unos 25 grados de temperatura. No sé cómo está allá en Artigas, hermano Roberto, pero acá tenemos una buena temperatura hoy. Se ha levantado un poco la lluvia. Así que tenemos buen clima y agradecemos a Dios por ello, porque estaba lloviendo demasiado también acá en Venezuela y eso implicaba muchas consecuencias. Teníamos muchos ríos desbordados, muchas personas en situaciones de riesgo, pero gracias a Dios, el Dios del cielo también ha tenido misericordia y se ha levantado el tiempo. Y hoy, bueno, el Señor nos regala la oportunidad de hacer este programa desde acá en movimiento, detenidos un poco, para entonces hacer su programa Mensajes de Esperanza. Hoy quisiéramos hablar un poquito de la familia, quisiéramos hablar del hogar, quisiéramos hablar lo que la Biblia presenta en pro de la familia. Cuando estamos en una sociedad donde la familia está siendo deteriorada, donde la familia está siendo golpeada, donde el núcleo más elemental, que es la familia, está siendo golpeada por el enemigo, por el diablo, y donde las familias están siendo cada vez más vulnerables y más golpeadas, quisiéramos en esta tarde dar algunos pequeños consejos prácticos que están en la palabra de Dios, para que podamos nosotros entrar en una armonía con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero que sepa nuestra querida audiencia que el primero en formar la familia, el que formó y vio la necesidad de una familia, fue el mismo Dios. El mismo Dios. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice el registro sagrado que cuando Dios creó al hombre, cuando usted va al libro de Génesis, encontramos que Dios creó al hombre, y una vez que crea al hombre, dice que Dios le dio una tarea a Adán, y esa tarea que Dios le puso a Adán fue que le colocara nombre a todos los animales, ¿verdad? Y en el momento que Adán le colocó nombre a todos los animales, dice que Adán no vio compañera para él, no vio una compañera para él. Y entonces Jehová Dios vio una necesidad en el hombre,
vio una necesidad puntual en el ser humano, vio una necesidad puntual en Adán. Adán se vio que no tenía una compañera, que todos los animales tenían compañera. Cuando leemos el capítulo 2 de Génesis y leemos desde el verso 19, dice: formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero luego el versículo 20 del capítulo 2 de Génesis nos dice: puso nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Encontramos entonces una necesidad. Y esa necesidad, ¿quién la consigue? Queridos, esa necesidad la consigue directamente Dios. Cuando Dios ve que Adán no tiene una compañera, Adán le coloca nombre a todos los animales, y que todos los animales tienen su compañero o tienen su compañera. Pero el registro en el versículo 20 nos dice que Adán no halló ayuda idónea para él. ¿Y qué hizo Adán? Adán no se la pidió a Dios, pero dice que Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo, dice el verso 21, sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, Dios, que conoce la necesidad de cada ser humano, que conoce nuestras necesidades, ¿qué hace Dios? Hace que Adán se quede dormido. Y cuando Adán se despertó, encontró algo interesante, queridos. Y algo interesante que encontró fue que Dios hizo la primera operación. Tomó de su costilla y sacó entonces la ayuda idónea. Y fíjense que el versículo 22 dice: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora de la costilla Dios trae una mujer y se la entrega al hombre. Y dijo Adán, ahora miren lo que dice Adán. El registro sagrado nos dice que Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es importante tener presente lo que Dios esbozó y lo que Dios hizo cuando vio una necesidad en el ser humano. Queridos, cuando presentamos una necesidad o cuando tenemos alguna necesidad, tenemos que presentársela a Dios. Y Dios vendrá en nuestro auxilio, porque Él es el Rey del universo y Él es el que sabe de qué cosa tenemos nosotros necesidad antes que se las pidamos. Y en esta oportunidad Dios ve una necesidad puntual recién creado el hombre, y era el de una compañera. Fuimos creados para ser felices, fuimos creados para vivir en armonía, para vivir en comunión los unos con los otros. Por eso Dios, cuando ve la necesidad, dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué vio Dios? Que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dice: haréle ayuda idónea. Y por eso el registro sagrado en el versículo 24 del mismo capítulo 2 de Génesis nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Dios entonces ahora forma al hombre. Y luego que ve que hay una necesidad en el hombre, ¿qué hace Dios? Dios entonces ahora cubre esa necesidad que estaba presente en ese momento en el hombre. ¿Y cómo cubre esa necesidad? Haciéndole una ayuda idónea. La ayuda idónea que creó fue a Eva. Y fíjense qué interesante de dónde saca Dios a la mujer. Dios, cuando hace la primera operación, saca justamente de la costilla, cerca del corazón, del lugar, no de los pies, para que el hombre no pisotee a la mujer, no de la cabeza, para que la mujer no se enseñoree sobre el hombre. La sacó de un igual. ¿Para qué? Para que tengamos presente entonces que es una compañera, que es una ayuda idónea. Hay una lucha hoy dentro de este resquebrajamiento del hogar, del resquebrajamiento que hay hacia la familia, de lo golpeada que va llevando esta sociedad a nuestro mundo. Hay una lucha sin sentido en todo el andar de este mundo. Inclusive los mismos sistemas de gobierno de la tierra están atentando directamente contra el núcleo que Dios formó en el inicio. Hay pilares fundamentales que están siendo, queridos oyentes, atacados hoy en nuestra sociedad. Y hay pilares que vienen del Edén. Dios
uno de los pilares fundamentales que vienen del Edén es el matrimonio. ¿Y qué está haciendo el diablo? El diablo está atacando los hogares hoy en esta sociedad moderna. ¿Cómo está atacando a los hogares? Bueno, el resquebrajamiento de los hogares, de la familia, está trayendo mucha delincuencia, muchos niños en la calle, muchos niños que no están siendo criados por su figura paterna o por su figura materna, porque el diablo ha ido resquebrajando tanto la familia que a veces hay muchas madres solteras o hay muchos padres que están educando, o papás que están educando a sus hijos sin la presencia de sus madres. Esto está trayendo consecuencias muy fuertes en nuestra sociedad. Cada vez vemos en nuestra sociedad una lucha sin sentido en eso que se llama feminismo, donde la mujer quiere hacer las cosas que hace el hombre y muchos hombres quieren hacer cosas que hace la mujer. Y Dios los creó para que fuese el uno para el otro como una ayuda idónea. Hay cosas que el hombre puede hacer que la mujer no puede hacer. Y hay cosas que la mujer puede hacer que el hombre no puede hacer. Y por eso cuando se unen, se complementan el uno para el otro. Hay un complemento entre el uno y el otro. Y eso trae como consecuencia que haya la ayuda idónea entre el uno y el otro. El no comprender esta base, que es la familia, el núcleo, la base de la sociedad, el no comprender esto está trayendo un deterioro paso a paso en esta sociedad. Y miren, a la altura de juego donde estamos, la sociedad está totalmente resquebrajada, las familias están deterioradas, consecuencia de la mala interpretación de lo que Dios esboza en su palabra. Y necesitamos nosotros entender la palabra de Dios. No olvidemos lo que hemos dicho constantemente en cada uno de nuestros programas. Necesitamos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y ellas son las que dan testimonio de realmente de Jesucristo. La Biblia es una fuente inagotable que nos habla de todo, y hoy en este programa estamos hablando de la familia y una sociedad donde aún los gobiernos de la tierra están atacando el núcleo más elemental de la familia. Yo me he quedado sorprendido con países primermundistas como Norteamérica, donde están pasando leyes que van en contra de la ley de Dios, donde los gobiernos de la tierra están yendo muy lejos. Y cuando los gobiernos de la tierra en todas las épocas de la historia han ido lejos y han traspasado el pacto sempiterno, cuando han traspasado las leyes de Dios, entonces Dios ha tenido que intervenir para poder paliar la maldad reinante en esas épocas. Y no estamos lejos del momento cuando Dios tenga que intervenir por la situación reinante en nuestra sociedad deteriorada. Los gobiernos de la tierra están yendo en contra de la ley de Dios. Hay, vuelvo y reitero, pilares fundamentales esbozados en la palabra de Dios que son inamovibles. Se va a secar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que dice el registro. Y aunque muchos así llamados religiosos, llamados cristianos y líderes que manejan masas de personas en esta sociedad dicen que la Biblia está obsoleta, entre ellos Bergoglio. Bergoglio dijo que la Biblia está obsoleta y yo no estoy mintiendo. Busque usted en cualquier buscador ahí en YouTube y usted vea las palabras literales que dijo el mismo líder de la Iglesia Católica. Dijo que la Biblia está obsoleta y que hay que cambiarla. ¿Qué le vamos a cambiar a la Biblia? ¿Qué le vamos a cambiar a la Biblia si el Señor dice que se va a secar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre? Entonces, hay pilares fundamentales en la palabra de Dios que son inamovibles, y entre ellos está el matrimonio. Una institución divina que viene del Edén. El primero en celebrar, la primera boda celebrada, la hizo Dios. Entonces, si Dios fue el que celebró la primera boda, con eso sancionó, aprobó el matrimonio. Y el Señor dejó claro en su palabra, y yo creo que la audiencia que está del otro lado del receptor a través de esta emisora, tu emisora, Aries 92.1 FM, yo creo que para buen entendedor pocas palabras. El Señor lo dejó muy claro en la palabra. Y el Señor dice al principio cuando lo formó, varón y mujer lo formó. Esa es la institución que Dios dejó. Es la institución que Dios dejó. Varón y mujer lo formó y el diablo está atacando la familia y está atacando la base de la sociedad
queriendo trastocar o pervertir lo que Dios dejó como base fundamental. Entonces, queridos oyentes, nosotros queremos en la gracia de Dios hacer la voluntad de Dios. El Señor está invitando al ser humano a volverse de su mal camino y a vivir en el camino del bien hacer por la gracia de Dios. A eso nos está invitando Dios. Ahora, Dios no obliga al ser humano. Dios sencillamente pone entre nosotros elegir. Estamos en el punto de elección, el mismo punto que estuvo Adán y Eva. Si elegimos el camino de vida, vamos a vivir. Pero si elegimos el camino de muerte, bueno, vamos a tener consecuencias. No es lo que nosotros creemos que es correcto, es lo que dice la palabra de Dios que es correcto. Y si Dios te dice que al principio el Señor los formó varón y mujer, es varón y mujer. Esa es la institución que Dios dejó. ¿Y qué está pasando con los gobiernos de la tierra? ¿Qué están haciendo los sistemas de gobierno de la tierra? Están yendo en contra de lo que Dios dejó establecido. Y esto está trayendo consecuencias tremendas en nuestra sociedad. El sistema norteamericano ha aprobado una ley que va en contra totalmente de la ley de Dios, como lo hizo Francia en los años 1773-76, como lo han hecho gobiernos de la tierra en distintos lugares, y esto va a traer consecuencias. Porque estamos viviendo un escenario exactamente como en los días de Noé. Como en los días de Noé estaba la gente comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, no porque el casamiento fuera malo, sino por los tipos de casamiento que se estaban dando. Luego el registro sagrado nos presenta un punto terrible en los días de Sodoma, donde era tan avasallante la promiscuidad, el desenfreno, la lascivia y todos los hechos vergonzosos, como lo menciona el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, que, queridos, sencillamente Dios tuvo que intervenir, como Dios seguramente va a intervenir en estos últimos días. Dios dejó estipulado algo maravilloso. Dios vio la necesidad en el ser humano de crear una familia, y el primero en celebrar la primera boda fue el Señor Jesús. Fue Dios cuando formó al hombre, y Jesús como arquitecto, porque desde la eternidad Él es Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, queridos oyentes, encontramos algo maravilloso. Y es que Jesús comienza su ministerio en una boda. Y en esa boda Jesús nuevamente aprueba o sanciona el matrimonio como base fundamental de una sociedad. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Bueno, allí Jesús comienza su ministerio convirtiendo el agua en vino. Y Jesús, hablando en San Mateo 19, repite exactamente 19:5, lo mismo que el Señor esbozó en el Génesis. Y dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. Entran dos y salen una sola carne. Es el principio que Dios dejó esbozado en cuanto al matrimonio. Y, queridos, es necesario que nosotros tengamos presente esto en esta sociedad donde en países primermundistas hay más de 9.500 divorcios diarios, donde realmente la gente se casa por un contrato, donde se ha perdido los valores, donde realmente no hay lo que realmente el Señor quiere que entendamos de lo que es el matrimonio. Y el Señor Jesús reconoce claramente que lo que Él dejó estipulado es eterno y no podemos nosotros cambiar. El Señor dejó reglas inamovibles, y entre ellos están los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son una salvaguarda para cada uno de nosotros en medio de una sociedad tan deteriorada. El Señor ha dejado una salvaguarda para que tú y yo podamos ser protegidos. Y dentro de los 10 mandamientos que Dios dejó, ha dejado uno de los mandamientos para que nuestros hogares sean salvaguardados también. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo 20, cuando dice: no cometerás adulterio. El Señor está invitando a las parejas a ser fieles el uno para el otro, porque eso es lo que enseña la ley de Dios.
Una vez que contraemos nupcias, una vez que somos esposos, el esposo debe guardarse para su esposa y su esposa debe guardarse para su esposa y para su esposo. Es interesante entonces tener presente, querida audiencia, que lo que Dios juntó es para toda la vida y que la fidelidad debe caracterizar a cada creyente, a cada persona que quiere darle la oportunidad a Jesús para que reine en su vida. Y el diablo está trastocando la familia de tal forma que quiere desintegrar los hogares y está poniendo la infidelidad, está a la orden del día. Y esto está trayendo consecuencias tremendas porque está destruyendo los hogares. Necesitamos entrar en obediencia a la ley de Dios. Hay gente que dice que la ley de Dios está abolida. Entonces, aquellos creyentes que dicen que la ley de Dios está abolida, bueno, vaya y cometa inmoralidades porque la ley de Dios está abolida. Pero el mandamiento dice claramente, no cometerás adulterio. Entonces, si usted no hurta, no mata, no roba, no fornica, entonces, ¿por qué no guarda el sábado? Porque también el sábado es un mandamiento. Tenga presente eso, solo que el diablo está trastocando los pilares fundamentales que vienen del Edén y entre ellos está la familia, está el hogar, está el sábado, que es el elemental que tengamos presente que fue Dios el creador de la semana y dejó un día de descanso. Y Dios tiene un propósito interesante con el matrimonio y se ha pervertido y se quiere presentar un sistema matrimonial que no es el que Dios estableció. Dios dejó claramente la institución del matrimonio y el propósito es que el hombre y la mujer sean ambos una ayuda idónea el uno para con el otro. Y queridos, la procreación de hijos, Dios la dejó clara en la palabra de Dios. El matrimonio es para que vengan hijos. Porque Génesis 1:28 dice el Señor, fructificaos y multiplicaos y llenen la tierra. Entonces, procreación dentro del matrimonio es una bendición y es el plan de Dios. Procreación fuera del matrimonio es seguir desbaratando una sociedad, seguir llevando una sociedad resquebrajada que no va a traer sino que mucho más malos resultados de los que estamos teniendo en estos momentos. Dios es claro en su palabra cuando nos dice claramente fructificados y multiplicados y llenar la tierra. Ahora, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, da un consejo muy sabio. Y ese consejo sabio lo encontramos en 1 Corintios 7, 2 al 5, porque dice, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio esposo. No os privéis el uno al otro y volveos a unirnos el uno con el otro. Dios nos está invitando a que cada uno tenga su propia esposa y que cada uno tenga su propio esposo. Aquí no somos polígamos, sino que tratamos de presentar lo que el Señor esboza en su palabra. Que los matrimonios sean entre un hombre y una mujer y que sean para glorificar el nombre del Señor. Y que dentro del matrimonio la intimidad es elemental, porque es también una bendición de Dios. Pero fuera del matrimonio, entonces se torna en un pecado porque el mandamiento de la ley de Dios dice no cometerás adulterio. Entonces necesitamos entender lo que Dios tiene esbozado para cada uno de nosotros. Queridos, hay algunos principios fundamentales para el hogar feliz. Y yo quisiera en esta tarde esbozar algunos principios fundamentales. Entiendo que el país vecino está contento, está desbordado de alegría. 36 años sin llegar a una Copa del Mundo a Argentina, y felicitamos en este momento a nuestros vecinos que están aquí al lado de Uruguay y Argentina. Felicidades por Argentina que han ganado la Copa del Mundo, ¿no? En cuanto al tema de fútbol se refiere. Ojalá cada uno de nosotros, queridos oyentes, podamos ganar la Copa de la felicidad en nuestros hogares y que podamos, aun si nuestros hogares están en dificultades, podamos salvaguardar nuestros hogares, lucharlo hasta el final. La comunicación es elemental en cada familia, necesita darse tiempo para que puedan restablecer lo que pueda estar perdido. Nunca es tarde cuando la dicha llega y necesitamos
dedicar tiempo para restaurar nuestros hogares, para restaurar nuestras familias. Quisiera hablar de algunos principios fundamentales para un hogar feliz y quisiera leerlo en la palabra de Dios. Una de las cosas primeras que tenemos que tener presente para aquellos jóvenes que están noviando, que nos están escuchando en la radio, aquella juventud que en algún día tiene pensado contraer nupcias, tenga presente usted, querido joven, querida joven, que uno de los consejos más prácticos y claros que da la palabra de Dios la encontramos en el libro de Segunda de Corintios 6:14. Y el primer consejo que tenemos en esta tarde para nuestra audiencia es que usted tiene que casarse con una persona de la misma fe. Si usted piensa en algún momento contraer nupcias, usted tiene que buscar a la persona que sea de su misma fe. Porque si no, entonces la palabra de Dios no tiene efecto en su vida, porque el Señor nos invita y el consejo que nos da la palabra de Dios es: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene comunión la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es lo que pregunta el registro sagrado. Entonces necesitamos estar en comunión. Debe haber unidad entre el uno y el otro en la misma fe, unidad en Cristo Jesús. Si no hay unidad, sencillamente trae consecuencias porque hay un yugo desigual y va a haber problemas. Si en los hogares donde hay armonía, en los hogares donde hay unidad de la fe, es bastante llevadero el andar del día a día y a veces se presentan dificultades. Imagínense un hogar donde no hay unidad en Cristo, no hay unidad en la fe, porque hay yugo desigual, vienen consecuencias muy severas. Necesitamos entonces, queridos oyentes, tener presente que dentro de los principios fundamentales es buscar a alguien de la misma fe. Y otra cosa importante es que tengamos presente que nosotros como esposos tenemos que ser considerados por nuestras esposas. Y el apóstol Pablo nos da un consejo sabio escribiéndolo a los Efesios, cuando dice: el esposo es la cabeza del hogar. Sin embargo, necesitamos entender que el mismo apóstol Pedro también nos dice: maridos, sed considerados con vuestras esposas y tratarlas con respeto como a vaso frágil. Usted como marido, usted tiene que aprender a respetar a su esposa, amarla, quererla, honrarla, tratarla como a vaso frágil. ¿Por qué? Porque el Señor nos está invitando a ser considerados con ellas. Pero también el Señor nos está invitando a tener presente que es algo que el Señor dejó así establecido. Y que la invitación del Señor es que podamos nosotros amarla, respetarla, honrarla como conviene en el Señor. Y dentro de ese respeto hacia la esposa es tener presente que, bueno, que debemos ser marido de una sola mujer. Hoy en la sociedad resquebrajada donde estamos se ha pervertido totalmente el matrimonio. Y la infidelidad muchas veces de las esposas y de los esposos está a la orden del día. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos de Gálatas, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, las obras de la carne. Y los creyentes no podemos estar en las obras de la carne. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a lo que el Señor ha dejado estipulado en su palabra. Y la fidelidad es hacia nuestras esposas y hacia nuestras esposas, porque el hogar, el núcleo del hogar, es un símbolo de lo que es Cristo con su iglesia. Y la iglesia debe ser fiel a Cristo y Cristo es fiel a su iglesia. Entonces, el hogar, el esposo debe ser fiel a su esposa y su esposa debe ser fiel a su esposo, porque lo dice la palabra de Dios. También Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta calma la ira, pero las palabras ásperas hacen subir el enojo. Cuando vienen las desavenencias en el hogar, inevitablemente tenemos que muchas veces guardar silencio. No todo el tiempo tendremos que tener la razón. Alguno tiene que ceder. ¿Para qué? Para que entonces pueda haber armonía en el hogar. Hay una palabra interesante en Proverbios 31:30, donde dice: engañosa es la gracia
y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Necesitamos que nuestras esposas y nuestros esposos sean temerosos de Dios, que haya temor de Jehová, que haya armonía para que no pueda entonces haber yugo desigual entre uno y el otro. Cuando hay armonía en el hogar, entonces las cosas pueden marchar sobre ruedas, pueden funcionar realmente como Dios quiere que funcionen. Pero cuando no dejamos que Dios sea el centro, entonces vienen los conflictos en los hogares. Queridos oyentes, necesitamos darle la oportunidad a Jesús para que Él sea el centro de nuestro hogar. Muchas veces le damos el centro en nuestros hogares a terceras personas o como no hay comunicación porque se ha ido perdiendo la comunicación en el hogar, nos comunicamos más con las redes sociales o nos comunicamos más con una persona que llegó a hablarnos bonito y descuidamos nuestra relación y eso trae como consecuencia que venga una ruptura en el hogar. La comunicación es elemental en la vida de toda pareja, porque sin comunicación no funciona realmente una relación. En todas, aún en las relaciones comerciales, usted ve que si no hay comunicación, no hay entendimiento, no hay reglas, entonces no pueden funcionar las cosas. Un hogar tiene que tener reglas claras y cuando vienen los hijos, esas reglas hay que ponérselas a los hijos. Es interesante ver cómo dentro del resquebrajamiento que hay en nuestra sociedad, hoy los hijos son tiranos, los hijos son los que mandan. Niños de 2, 3 años son los que mandan y direccionan a los padres. Y los padres tienen que sujetarse a los hijos porque le tienen temor a que la sociedad y los gobiernos de la tierra, con las leyes que están pasando, vayan a ser denunciados. Y entonces los niños han tenido un poder que estamos criando delincuentes. Necesitamos entonces entender que debemos entrar en el plan de Dios, entrar en lo que Dios tiene para nosotros, porque si no entramos en el plan de Dios, entonces esto se nos va de las manos. Necesitamos entrar en armonía con Dios, darle la oportunidad a Jesús. Jesús debe ser el centro de nuestros hogares y cuando le damos la oportunidad a Jesús y que Él sea el centro de nuestros hogares, entonces las cosas van a marchar mucho mejor, van a marchar sobre ruedas, como decimos hablando en términos muy coloquiales, porque con Jesús todo, sin Jesús realmente no tenemos nada. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Si nuestros hogares, si queremos que nuestros hogares puedan funcionar de una manera maravillosa, entonces tendremos que darle la oportunidad a Jesús para que Él entre en nuestras vidas. Si no le damos la oportunidad a Jesús, queridos, no va a funcionar nada, no va a funcionar nada. Por eso el registro sagrado lo señala claramente a Jesús como el todo en nuestras vidas. La comunicación es necesaria. No deje que en su hogar intervengan terceras personas, exceptuando que sea nuestro amado Salvador Jesús, quien debe ser el centro de nuestros hogares. Pero muchas veces no hay comunicación y consecuencia de ellos, entonces vienen problemas. Porque cuando ya el hogar está en llamas, cuando realmente está la dificultad, es cuando entonces queremos sentarnos a conversar. Y no hay tiempo el uno para el otro. Dedique tiempo para su esposo, dedique tiempo para su esposa. Dedíquense tiempo el uno al otro. Es bueno salir un día de paseo en familia, una vez a la semana o cada 15 días. Es necesario hacerlo. ¿Para qué? Para que no se pierda ese nexo, ese vínculo. No deje, querido oyente, querido radio escucha, no deje que el factor de lo que son las redes sociales le quite el tiempo que usted le puede dedicar a su esposa y a sus hijos. Cuando en el hogar vienen los hijos, entra una responsabilidad muy grande porque viene la educación de los hijos y en la educación de los hijos jugamos un rol muy importante los padres. Una de las cosas por la que la sociedad la tenemos tan deteriorada y la tenemos tan resquebrajada es exactamente por eso. ¿Por qué? Porque la sociedad está llevándonos o nos está empujando a un caos y necesitamos entonces nosotros entender lo que Dios quiere para cada uno. Vivo a través de Aries 92.1 FM con su programa Mensajes de Esperanza. Vamos a pedirle a nuestro querido director que pueda colocarnos una pieza musical para ir entonces a deleitarnos también con una pieza musical muy importante. Puede ser Dime Dónde Vas Mundo, que lo tenemos allí
para también escuchar, que nuestra audiencia pueda escuchar algo de música en este su programa Mensajes de Esperanza. Hoy estamos hablando de un hogar armonioso, así que cuando nuestro querido director tenga la música allí lista, vamos a escucharla. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. La ciega, el campo blanco está. Bien, después de esta pausa musical estamos en vivo a través de Aries 92.1 FM, tu programa Mensajes de Esperanza. Un abrazo para toda nuestra audiencia que hoy nos escucha en esta tarde y que Dios pueda bendecirles grandemente. Estamos hablando en esta tarde de lo que es la base o la célula fundamental de la sociedad, como es la familia, el hogar. Y bueno, quisiéramos hablar también un poquito en esta tarde de los hijos. Miren, nosotros como padres, muchos padres han perdido el rumbo, han perdido la formación de cómo educar a sus hijos, y esto está trayendo consecuencias muy severas en nuestra sociedad. Los hijos se les ha colocado una niñera que no es una niñera, le han colocado una tablet, le han dado un celular, le han dado alguna de estos videojuegos. Y bueno, para que el niño se quede tranquilo, preferimos que el niño sea educado de otra manera, y estamos trayendo a nuestra sociedad un resquebrajamiento total de la moral, de las buenas costumbres, y esto va a traer consecuencias, y está trayendo consecuencias en nuestra sociedad. El Señor nos dice claramente en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted como padre le da una buena formación a su hijo, a su hija en el hogar, entonces el niño que llegue a viejo no se va a apartar. Cuando usted le enseña buenos modales, buenas costumbres, buena educación a su hijo o a su hija en el hogar, queridos, entonces usted va a formar gente de bien que va a ayudar a una sociedad que está resquebrajada. Pero si usted actúa con picardía, si usted actúa de una manera no consecuente con lo que realmente debe enseñar, usted entonces está haciendo un mal ejemplo para su hijo o para su hija. Necesitamos instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, necesitamos instruir a nuestros hijos en los buenos modales, en las buenas costumbres, en una buena educación, para que cuando se enfrenten a esta sociedad tan resquebrajada que tenemos, nuestros hijos vayan con una formación cristiana. No hay nada más bonito que una formación cristiana. Y una formación cristiana al lado de Jesús, una formación eclesiástica, traerá buenos resultados para una sociedad que está realmente resquebrajada. Por eso el registro nos dice claramente, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Necesitamos entonces educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Yo no entiendo cómo se está resquebrajando esta sociedad, y muchas veces como padres no estamos dándole la importancia debida a la educación de nuestros hijos, y estamos dando la educación de nuestros hijos a terceros, y esos terceros no están educando a nuestros hijos. Queridos padres, tengan presente que la tecnología le está robando a su hijo, y su hijo está sufriendo y va a sufrir consecuencias muy severas a nivel de salud, consecuencias de las horas que están pasando usando estos PC o estos teléfonos, las tablets que muchas veces le estamos soltando, y los juegos que están jugando están causando problemas neurológicos. Está comprobado por la ciencia, y si usted como padre no enciende las alarmas, le va a traer consecuencias severas. Hay casos muy puntuales en Norteamérica, en Francia, en Holanda, en Japón, en China, donde el excesivo uso de la tecnología está trayendo consecuencias muy severas, y necesitamos nosotros encender las alarmas. La comunicación se está perdiendo en los hogares, se está perdiendo en los esposos, se está perdiendo en los hijos, y estamos teniendo una sociedad bastante complicada. La invitación del Señor a través de Proverbios en la palabra de Dios es
instruye, adiestra al niño en el buen andar, en el buen camino, para que cuando sea adulto, cuando sea viejo, no sea parte de la enseñanza de Dios, de la enseñanza de la buena educación. Pero si no estamos haciendo eso, entonces estamos formando en una sociedad jóvenes que van a ser vulnerables a cualquier cosa, porque a veces como padres le estamos dando todo a nuestros hijos. Y yo creo que también es necesario que como padres podamos nosotros incentivar a nuestros hijos, pero no los podemos premiar con todo. Ellos también tienen que ganarse de una u otra manera muchas veces las cosas que les damos. Pero hoy con las leyes que están pasando los gobiernos de la tierra, que realmente están yendo en contra de la voluntad de Dios, están trayendo consecuencias. Y miren, el registro sagrado dice claramente, hay de los que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y es exactamente lo que están haciendo los gobiernos de la tierra. A lo malo le están llamando bueno. Y entonces están presentando familias disfuncionales, familias que no son familias, porque no son las que cumplen con el modelo divino, y están formando hijos que realmente tienes que darles todo. Y no los están incentivando a que sean muchachos buenos, muchachos trabajadores, muchachos emprendedores, muchachos que busquen ganarse el sustento diario. Entonces estamos llevando una sociedad donde quieren que se les dé todo. Entonces hay sistemas de gobierno que se están levantando en el mundo que quieren darle migajas o están incentivando a la gente para darle cualquier cosa y la gente se contenta. El registro sagrado dice que con el sudor de nuestra frente tenemos que comer. Entonces usted no espere nada, trabaje, gánese la vida y enseñe a su hijo a ganarse la vida. El registro sagrado también nos dice que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. De una u otra manera, bueno, tenemos que educarlos en el bien hacer. Y quiero leer Proverbios 13:24 y Proverbios 29:15 en la palabra de Dios. Porque dentro de los planos modernos, bueno, usted no le puede pegar al muchacho ahora. Y si usted le pega al muchacho, el muchacho te dice que te va a denunciar con los sistemas nuevos que están establecidos. Pero el registro sagrado nos dice que el que retiene la vara, a su hijo aborrece. Si su hijo ha hecho algo mal, querido oyente, usted tiene que corregirlo. De una u otra manera, usted tiene que corregirlo. Si usted no lo corrige, usted va a tener delincuentes en su hogar. Y yo recuerdo un caso muy de cerca en mi niñez, escuchaba de ese caso, donde el niño llegaba ya a los 6, 7 años, llegaba a la casa con cosas que se robaba por allí cuando salía al mercado. Y el papá que decía, este es el hijo del vivo, el vivo. Miren, el hijo del vivo. ¿Y qué pasó con los hijos del vivo? Los hijos del vivo están muertos porque los mató uno en la cárcel, el otro en la delincuencia, lo llevó a consecuencias. ¿De qué le sirvió a ese padre decir que su hijo era un vivo y no corregirlo? Y el hijo lo que hizo fue robar y llegó a ser un delincuente que cayó en la cárcel y luego lo matan. Y luego el otro hijo también. La vara corrige al niño, pero es cuando esté chiquito. Cuando esté grande y cachudo, se lo va a calar usted solito. Es así de sencillo, querido oyente. Por eso el registro sagrado nos dice, el padre que retiene la vara a su hijo aborrece. Si usted no corrige a su hijo, si usted no lo amonesta, si usted no lo aconseja, sino que su hijo es un tirano y su hijo quiere hacer lo que él quiere, entonces usted está aborreciendo a su hijo porque usted está formando para una sociedad, no un docente, no un abogado, no un escribano, no está formando una persona que va a prestarle un servicio a la sociedad, un ingeniero, sino que usted está formando un delincuente. Y el registro nos está diciendo claramente que la vara y la enmienda dan sabiduría. Si usted no enmienda, si usted no corrige a su hijo, no va a tener sabiduría. Si su hijo lo está haciendo mal, usted tiene que aconsejarlo, usted tiene que reprenderlo, usted tiene que orientarlo a que haga el bien hacer. Y entonces así usted va a tener una sociedad mucho mejor. Pero si el núcleo más pequeño, que es la familia, los padres no están formando a sus hijos, los hijos son unos tiranos, los hijos son los que mandan, los hijos no tienen reglas fijas en el hogar, porque se ha perdido las reglas fijas en el hogar.
Y consecuencia de no haber reglas, los muchachos, niños de 7, 8 años, son las 11, 12 de la noche y los niños andan en la calle. No hay reglas fijas y deben haber reglas fijas en el hogar. Porque el registro sagrado nos está diciendo claramente que la vara corrige al niño y da sabiduría. El consejo sabio da sabiduría. La reprensión a tiempo, cuán buena es. Y entonces se cumplirá la promesa de Isaías 54:3. Si usted como padre, como madre, le da una buena formación a su hijo, una buena corrección en el momento y a tiempo, entonces se cumplirá la promesa del profeta Isaías cuando dice: todos tus hijos serán enseñados por el Eterno y multiplicará la paz de ellos. ¿Cuánta paz y cuánta felicidad pudieran tener los hogares si bien forman a sus hijos? Es triste cuando te toca encontrarte con una madre que te llega llorando y diciéndote que su hijo está preso por X o por Y. ¿Cuánta felicidad pudieran tener los padres, madres y padres si bien educan a sus hijos? Queridos oyentes, Dios nos está invitando a ser diferentes. Y Dios nos está invitando a hacer una buena elección. Los que son padres, no pasen por alto el consejo y la corrección para sus hijos. Comuníquense como esposos, los que son padres. No dejen de comunicarse. El esposo y la esposa, la comunicación es importante para que los hijos puedan ver el amor y el respeto y la comunicación entre uno y el otro. Y entonces esos niños puedan formarse para mañana también formar hogares maravillosos. Pero si usted como padre y usted como madre vive en una batalla campal en su hogar, eso es lo que usted le va a formar a su hijo. Y entonces esa formación que va a llevar a un resquebrajamiento de esta sociedad. Necesitamos entonces entrar en una armonía diferente y hacer la voluntad de Dios. Hay una promesa maravillosa para aquellos jóvenes que no están casados, pero que quieren buscar formar sus hogares y hacerlo bonito, hacerlo bien, hacerlo para la gloria de Dios. Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la bendición de Dios. Hallar esposa es algo maravilloso, es alcanzar la bendición de Dios, pero cuando lo hacemos en armonía con Dios, cuando no lo hacemos a nuestra manera, sino que lo hacemos a la manera de Dios y le damos la oportunidad al Señor para que Él haga la diferencia en nuestras vidas. Por eso dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la misericordia de Dios. Pero no juntándonos en yugo desigual, porque vienen consecuencias severas. No haciéndolo a nuestra manera, sino haciéndolo a la manera de Dios. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él vio la necesidad de Adán y le dio una compañera. Dios sabe nuestras necesidades. Pídale a Dios. Si tiene problemas en su hogar, pídale a Dios. Lea la Biblia. Vaya, pida consejería matrimonial. Estamos también a la orden. Desde acá, vía online, podemos hacerlo también. Pero queridos, pídale ayuda a Dios. Órele a Dios. Comuníquese el uno al otro. No dejen de orar juntos. Cuando vengan las desavenencias, siéntense, conversen. Hablando, dice mi abuelo, siempre decía mi abuelo, hablando se entiende la gente. Y es así como en el hogar pueden funcionar las cosas. Dense oportunidades maravillosas. Y los jóvenes que están noviando, los jóvenes, las señoritas que están pensando en formar un hogar, órenle al Señor y pídale a Dios que le ayude, y el Señor vendrá en su auxilio, porque es lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Debemos dar a Dios el primer lugar en nuestro hogar. El salmista David, en el Salmo 127:1, dice: si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si usted no le da la oportunidad a Jesús, no le da la oportunidad al Señor para que edifique, para que lo instruya, para que lo oriente, para que le desarrolle en su vida marital, querido, no tiene sentido lo que usted puede hacer. Pero denle la oportunidad al Señor y el Señor hará maravillas en su vida.
porque Él lo prometió. Y lo que Él ha prometido, Él lo ha de cumplir. Entonces, dele la oportunidad al Señor, porque si el Eterno no edifica, en vano edifican los edificadores. Entonces, dele a Jesús el centro de su hogar. Entréguele a Jesús todas sus cuitas, todos sus sinsabores, todos sus problemas. Y entonces Él vendrá en su auxilio y restaurará lo que está perdido. Queridos, los hogares son cosa compleja. Hay situaciones y hay desavenencias muchas veces en los hogares. Pero a través de los altos y los bajos en la vida marital, cuando dejamos a Jesús que sea el centro, entonces las cosas pueden marchar maravillosamente como el Señor quiere que funcionen. Entonces, queridos oyentes, la invitación en esta tarde es la que hace el Señor Jesús. Jesús fue el primero que hizo el primer matrimonio y fue el primero en sancionar el matrimonio a través de un milagro que hizo en las bodas de Caná cuando estuvo en esta tierra. Y Jesús quiere ser el centro en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Quiere formar, levantar, restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. El diablo vino para herir, destruir y matar, pero Jesús ha venido para que tengamos vida. ¿Y para que la tengamos cómo? Para que tengamos vida abundante, queridos oyentes. Esa vida abundante que solamente el Señor puede y sabe darla. No la sabe dar de ninguna otra manera, sino como la sabe dar el Señor. Así que, queridos oyentes, cada uno de vosotros, dice Efesios 5:33, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo. Y la esposa ame a su esposo y respete a su esposo. Así que, queridos, Dios en su gracia en esta tarde pueda bendecirnos, pueda asistirnos con su Santo Espíritu, y agradecidos a toda nuestra audiencia por estar atentos a su programa Mensajes de Esperanza a través de Aries 92.1. Un abrazo cordial y caluroso a toda nuestra audiencia. Quisiéramos cerrar en esta tarde con una palabra de oración dirigida al trono de la gracia. Inclinamos nuestros rostros, cierren sus ojos y clamamos al Señor por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestras familias, para que Dios tome el control y sea el que nos pueda sustentar en medio de un mundo tan lleno de perplejidades. Cuando el mundo está avasallando, cuando el diablo está presentando leyes que van en contra de la ley de Dios, cuando hay leyes que están siendo pasadas en los gobiernos de la tierra que van en contra del plan original de Dios, usted y yo tenemos que doblar rodillas y clamarle al Señor para que Él venga en nuestro auxilio y salvaguarde nuestros hogares. Así que inclinemos nuestros rostros y oramos al trono de la gracia. Padre Santo, Creador del cielo, de la tierra, alabado, engrandecido sea tu nombre. Te damos gracias, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de compartir tu palabra. Y en tus manos, Señor, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos en este momento, para que, Señor, tú seas protegiendo, sustentando, educando, enseñando, fortaleciendo cada familia que ha escuchado este programa en esta tarde. Señor, hay dificultades en los hogares, hay dificultades con los hijos, pero en tus manos de amor, Señor, los presento en esta hora para que seas tú obrando en cada corazón. Danos la oportunidad de entregar nuestros corazones manchados a ti, Jesús, para que entonces tú puedas entrar en nuestras vidas. No nos dejes, Señor, de tu mano bendita. Socórrenos y bendice cada enfermo, cada viuda, cada huérfano, y suple, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Estas súplicas, Señor, te las hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús, a quien sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz tarde para toda nuestra audiencia. Dios les bendiga grandemente por estar atentos aquí a su programa. Gracias, querido hermano Roberto, por la oportunidad una vez más de estar con ustedes acá en Aries 92.1 FM. Desde acá, desde La Chapa, Estado Trujillo, Venezuela, para Artigas, con Aries 92.1. Dios les bendiga grandemente, querida audiencia. Así pasó por Aries FM 92.1 el programa Mensajes de Esperanza, programa conducido por el pastor Romero desde Chiapas, Trujillo, Venezuela, y también por el pastor Martín Ignato. Regresamos el próximo domingo a la hora 17. Gracias por vuestra preferencia y atención.